La estructura tributaria en Colombia surge o nace desde la misma Constitución Política de 1991. El artículo 1 de la Constitución establece que Colombia es un Estado social de derecho. Esto significa que importa, que interesa la dignidad humana, ese elemento humano, prima a la persona, basado en unas relaciones reguladas por el derecho, por unas relaciones que son regladas. Entonces, el artículo 1 de la Constitución, donde marca que Colombia es un Estado social de derecho, es vital para el análisis que vamos a desarrollar a continuación. Dentro de este tipo de Estado, se deben cumplir unos fines esenciales. El artículo 2 de la misma Constitución establece cuáles son esos fines esenciales del Estado, indicando que se deben dar cumplimiento a cada uno de ellos. Cada gobierno debe garantizar y debe establecer aquellas estrategias para que se puedan llevar a cabo los fines esenciales, como por ejemplo servir a la comunidad, promover la prosperidad, garantizar principios y derechos constitucionales, facilitar la participación de todos los habitantes en la toma de decisiones y asegurar la convivencia pacífica. Son fines del Estado que se deben soportar a la luz de un Estado social de derecho. Pero para cumplir o llevar a cabo esos fines se requiere que el Estado se financie. Se requiere que el Estado acuda a unos recursos económicos para poder cumplir esos fines esenciales. La pregunta que nos surge es: ¿cómo se financia el Estado? ¿A través de qué estrategias el Estado se financia para dar cumplimiento a esos fines esenciales que nacen en un Estado social de derecho? La obligación tributaria es ese vínculo jurídico que permite al Estado crear estrategias para poderse financiar. Entonces, podemos indicar acá que la obligación tributaria es avalada por la Constitución Política y es un ejercicio responsable donde el Estado obliga a dar, hacer o no hacer en beneficio del fisco una obligación. Y esa obligación recae en el administrado. De esta forma, el Estado se financia. De acuerdo a lo dicho, surgen unos elementos de la obligación tributaria. Primero, la fuente, de donde nace, surge siempre de la ley. Una obligación tributaria nace en la misma ley. Es el Congreso de la República el que da el aval, el que autoriza mediante leyes la creación de impuestos, de tributos, para que el Estado pueda financiarse. Siempre el segundo elemento que surge es el sujeto activo. Ese sujeto activo siempre es el Estado, representado en el municipio, en el departamento, en la nación. Es quien va a percibir esos recursos que la ley ya ha creado. Y el tercer elemento es el sujeto pasivo, es el deudor de la obligación, aquella persona, aquel titular que tiene una capacidad económica y que está llamado a ser el responsable y a soportar esa carga económica. Entonces surgen o nacen los tres elementos de la obligación tributaria. Los tributos los podemos contemplar como esos ingresos que tiene el Estado para poder cumplir con los fines, y es el concepto macro que encierra todas esas contraprestaciones que se establecen a cargo de los administrados. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. A la vez, las contribuciones pueden ser fiscales o parafiscales. Vamos a revisar la diferencia entre los tres términos que hacen parte de los tributos. Comenzamos con los impuestos, que es el tributo por excelencia. Como características podemos determinar aquí que no genera ninguna contraprestación para el administrado, para el contribuyente. Simplemente surge o nace la obligación de pagarlo, sin esperar nada a cambio. Recuerden que nace a través de una ley
que expide el Congreso de la República. Excepcionalmente, el presidente de la República puede imponer mediante decretos legislativos estos impuestos, amparados en estados de excepción, esto en forma excepcional. Los impuestos, entonces, son necesarios para que el Estado pueda funcionar, para que el Estado invierta en infraestructura, en carreteras, en aeropuertos, en redes eléctricas, en la prestación de servicios públicos, en educación, en defensa, en sistemas de protección social. El dinero que se recauda de los impuestos va encaminado a cubrir o a satisfacer estas necesidades. Ejemplos de impuestos, de los más comunes que tenemos: impuesto de timbre, IVA, el impuesto de movimientos financieros, el impuesto de industria y comercio, el de avisos y tableros, predial, son ejemplos de impuestos. Por otro lado, tenemos otro tributo que es correspondiente a las tasas. Las tasas, a diferencia de los impuestos, generan una contraprestación directa al contribuyente. Si no se incurre en ese servicio, no se paga. Así lo ha establecido el artículo 338 de la Constitución. Por ejemplo, los peajes me generan una contraprestación directa a mí como contribuyente, porque voy a obtener una muy buena infraestructura en esa carretera. Hay un buen mantenimiento de la malla vial porque pago mi peaje. Y si no paso por esa carretera, no debo pagarlo. Quiere decir que si no lo utilizo, no lo pago. Las tasas aeroportuarias. Otro ejemplo, las tasas de matrículas universitarias en universidades públicas. Se recibe una contraprestación directa del pago de esta tasa. El tercer tributo corresponde a las contribuciones. Existen contribuciones fiscales, contribuciones parafiscales. Las contribuciones fiscales generan una contraprestación indirecta al contribuyente. Este cobro se hace en beneficio del Estado, quien es el que recibe el dinero, pero el contribuyente va a recibir indirectamente un beneficio. Por ejemplo, las valorizaciones. El pago de valorización es una contribución fiscal, municipal y departamental. Se paga, pero indirectamente se va a obtener un incremento en el valor del inmueble. Esta es una forma de demostrar cómo las contribuciones fiscales son un tributo, una forma como el Estado se financia para mejorar las condiciones de un municipio, pero el contribuyente se está beneficiando. Existen también las contribuciones parafiscales. Son pagos muy excepcionales, obligatorios, muy específicos que se realizan. Lo pueden realizar, pueden estar en cabeza de organismos públicos o privados, y de esta manera se garantiza el autosostenimiento, la autonomía de algunas entidades. Ese recaudo no entra directamente a las arcas del Estado, sino que su destinación es específica a ciertas entidades. Ejemplo, los aportes que hacen los empleadores a entidades como cajas de compensación, como SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Son ejemplos de contribuciones parafiscales en un tema meramente laboral. Siendo así, para concluir, tenemos entonces que en un Estado social de derecho es importante financiar todas aquellas actividades que se realizan para cumplir esos fines estatales. Y esas fuentes de financiamiento con las que cuenta el Estado son entonces los impuestos, las tasas, las multas, las contribuciones que pueden ser fiscales o parafiscales. Muchas gracias.